La Junta de Gobierno recibió el país en uno de los peores estados económicos de su historia. Durante los primeros años de la nueva administración, los objetivos apuntaban a frenar la inflación y ordenar lo más posible las cuentas del Estado. Pero esta política de shock tuvo un costo muy grande. Hacia 1975, el desempleo llegaba al 16% y el Producto Interno Bruto tuvo una caída de 13 puntos. La inversión pública era escasa, el peso perdía cada vez más su valor y las inversiones en educación, salud y vivienda se vieron fuertemente afectadas. La inflación, si uno mide por los precios del mercado negro, estaba cerca de 1000%. El déficit del sector público era un cuarto del tamaño de la economía, así de grande. Había un conjunto importante de empresas que habían sido intervenidas, que eran empresas privadas que estaban ahí en manos de la administración pública y muy mal administradas. Augusto Pinochet se enfrentaba a un escenario complejo. Sabía que seguir apretando el cinturón inevitablemente le traería conflictos sociales. Pero también sabía que no contaba con los fondos suficientes para generar programas para la gente. El mundo está afectado por una situación económica difícil. No somos nosotros. Nosotros somos consecuencia de un hecho que está sucediendo en el mundo. El país corría el riesgo de hacerse cada vez menos atractivo para las inversiones extranjeras por su continuo déficit fiscal y la escasa capacidad de pago de su deuda externa. Íbamos a zonas tremendamente pobres, donde no había habido nunca un mandatario. Y vimos cómo esa gente sentía la esperanza de una solución. Porque esta modalidad de los presidentes viajeros, yo creo que Pinochet fue el primero que empezó a recorrer su país, lo recorrió entero. Yo debo haber dado 3 veces la vuelta al país con él. ¿Cuántos de todos nosotros tenemos trabajo? Ni uno. Ninguno. Estamos todos. Y de aquí de Chile han salido más de 800.000 chilenos, han salido a trabajar a la Argentina, a Venezuela, a Australia, todos los países. Porque aquí en Chile no tenemos trabajo, solo eso. Vayan a las 2 de la tarde ahí donde se termine el pescado aquí en la salida de la Vega y vean cómo están las mujeres recogiendo las conchas de pescado, los restos de la almeja, todo eso. A las 9 de la noche. A las 2 de la tarde. Están recogiendo de 3 horas más. Vaya a ver cómo les recogen la basura para comérsela. El plan sería lento, pues los objetivos se trazaron a largo plazo. Y como prioridad inmediata, los Chicago Boys, liderados por el ministro de Hacienda Sergio de Castro, tenían como finalidad devaluar la moneda, mantener a raya el presupuesto fiscal, bajar los aranceles para atraer inversión extranjera y reformar el sistema tributario. Nosotros teníamos un sistema arancelario, digamos, totalmente disperso, con 500% de protección aduanera en algunos productos, y entonces hicimos una liberalización que fue, si bien gradual, muy drástica. Me recuerdo que llevamos a unificar los aranceles a 30%. Durante ese periodo, efectivamente, se introdujeron reformas estructurales muy profundas en Chile. Se abrió la economía chilena a la competencia, se racionalizó la presencia del Estado, que había llegado efectivamente a excesos que no tenían ningún tipo de racionalidad económica. El general Pinochet tenía claro que había que traer dinero a Chile, y lo más apetecido eran los dólares. Para esto, e incentivar la compra de insumos extranjeros, se fijó un tipo de cambio de 39 pesos por cada dólar. El gobierno, entusiasmado, aseguró en voz del propio comandante en jefe que cada chileno, en el año 85 u 86, tendría un auto, una casa y un televisor. Visualizamos también que en este periodo, al final de él, de cada chileno, de cada 7 chilenos, uno tendrá automóvil. De cada 5 habrá uno con televisión. Y de cada 7 uno dispondrá de teléfono. Esas son las metas que nos fijamos. Pero los sueños de bonanza duraron poco. La llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca puso fin a la excesiva expansión inflacionaria en su país y elevó fuertemente la tasa de interés. Los dólares ya no sobraban, cayó fuertemente el precio del cobre y subió el del petróleo.
una combinación más que complicada para una economía emergente como la chilena de esos años. La solución podía ir por dos caminos: la devaluación de la moneda o la baja de las remuneraciones entre un 10 y un 15%. El segundo camino sería un peso demasiado alto para las clases más modestas. Augusto Pinochet sabía que la población no soportaría una disminución de sueldos y decidió tomar el camino de la devaluación. A fines del 81 y comienzos del 82, el gobierno intervino 9 bancos y liquidó 3 financieras. Las cifras seguirían creciendo y en abril de ese año, De Castro renunció. En un mundo donde todo se mueve, fijar el dólar a 39 significó un gravísimo error que se pagó muy caro. La crisis del 82, hay mucha gente que ya con toda seguridad lo ha olvidado, pero fue realmente una crisis muy profunda, como no se conocía en Chile. Quizás hay que remontarse a la crisis de los años 30 para tener un episodio comparable. Aquí, señores, se quejan porque tienen deuda. Yo le dije, bueno, ¿quién le dio la mano para firmar los documentos? Todos me contestan y recibo la respuesta. Ay, usted nos dijo que había más tranquilidad de trabajo, pero usted no tuvo la suficiente madurez intelectual para pensar que los compromisos se adquieren de acuerdo a la capacidad que tiene uno. No tuvo usted la suficiente inteligencia para analizar que usted no iba a ser capaz de afrontar cualquier gasto superior a lo que producía. La verdad es que en las crisis el Pinochet era de una tranquilidad y de una lucidez total. Yo diría que cuando más complicado estaba era cuando no había problema. La verdad es que todo el gobierno militar en ese sentido recibió una constante oposición externa, interna, entonces lo habitual era estar en un escenario difícil. Y para eso él tenía mucha tranquilidad. Todo el mundo quiere que pague algo, y ese pago quiere que sea el pueblo. Y el pueblo no va a pagar esta falta, señores, de la gente que no le puede pagar. Entonces el error, más que haber fijado el dólar en 39, fue haber permitido esta explosión sin ningún tipo de regulación prudencial. Fueron una vez más los sectores más pobres de la población los que pagaron muy duramente esto, particularmente en términos de desempleo, en términos de caída de las remuneraciones reales por parte prácticamente de todos los sectores laborales del país. El descontento social se hizo sentir. En 1983, la cesantía alcanzaba al 33%. Yo no me imaginé nunca que en la primera protesta, desde Plaza Italia hacia arriba, iba a haber una protesta tan grande como la fue. Y de Plaza Italia para abajo, una quema de neumáticos tan impresionante que nos dio mucha fuerza, nos dio mucho respaldo. Pinochet comenzaría a vivir las primeras manifestaciones en su contra. Él realmente le preocupaban las protestas y sobre todo porque él nos expresaba de que siempre en estas cosas los que caen son la gente que se inculca que salga a las calles. Pero los intelectuales, los que promueven, normalmente están salvaguardados, están en sus casas mirando por televisión los resultados. O la provocación era muy fuerte, los ánimos estaban muy caldeados, digamos. Y nosotros teníamos que ser lo suficientemente, por decirlo, criteriosos para no producir una situación de la cual pudiéramos lamentarnos hasta el día de hoy. La oposición se aglutinó en la recién creada Alianza Democrática. La celebración coincidió con la cuarta protesta nacional. Si yo fuera político, le habría dorado la píldora en este momento aquí. Como no soy político, le hablo francamente. Esa es la diferencia entre nosotros y Ricardo. Él creía honestamente, y así lo creíamos también los que con él colaborábamos, de que había hecho una gran obra en recuperar este país. Este país estaba quebrado el 73 y ya el 78 estaba levantándose de la ceniza, como la de Fénix. Y justo
pronto, cuando el país se está levantando, aparece esta protesta de una violencia desusada en las poblaciones. Esos mismos que la noche del 11 tocaban la bocina, no saben lo que les espera si acaso volviera nuevamente el nazismo a ocupar el gobierno. He comprobado en estos días de esta desmoralización de nuestra gente. Escuchan y repiten sin pensar y meditar. Si nosotros hubiéramos ido a la democracia plena el año 84-85, probablemente la democracia chilena habría sido muy frágil y muy débil. Sin embargo, pusimos el énfasis en la solidez económica para avanzar a la democracia una vez que esta hubiera sido alcanzada. El año 85 se iniciaría con estado de sitio, que se mantuvo por 6 meses. El general Pinochet tenía que dar un golpe a la cátedra y salvar definitivamente la situación económica de Chile. Con la esperanza en los jóvenes cerebros económicos, nombró a Hernán Vigil en el Ministerio de Hacienda. El cambio fue notable. Al menos en cifras macroeconómicas, el país lograba repuntar, al punto que entre el 87 y el 89, Chile crecería en promedio un 6%. La imagen que comenzaba a proyectar el gobierno de Pinochet mostraba un Chile en crecimiento. No se hablaría más de un país subdesarrollado, sino en vías de desarrollo. Yo creo que sería completamente absurdo negar que durante la dictadura militar se introdujeron reformas estructurales muy profundas en el campo económico y reformas estructurales que están destinadas a perdurar en el tiempo, particularmente, como lo decía, todo lo que tiene que ver con la apertura al mundo, todo lo que tiene que ver con racionalizar las finanzas públicas, todo lo que tiene que ver con establecer también un cierto ordenamiento, una recomposición del sector privado. El sistema económico del gobierno fue tan exitoso que incluso con la llegada de la democracia, los gobiernos de la concertación lo ocuparon de base para su política fiscal y económica. Pero por el contrario hicimos muchas cosas que estaban que se situaban en una línea completamente contrapuesta a la línea de la ortodoxia económica. ¿Qué cosas hicimos? Aumentamos los impuestos. Aumentamos los impuestos, aumentamos el impuesto al IVA, aumentamos el impuesto a la utilidad de las empresas, pusimos una tasa marginal en el impuesto a las personas, esto como una manera de recaudar más para poder financiar también una política social mucho más consistente en educación, en salud. Chile mantuvo un crecimiento récord por otros 7 años, que solo pudo ser frenado por la crisis asiática. Y a pesar de que el tercer gobierno de la concertación fue encabezado por un presidente socialista, el modelo tampoco cambió sustancialmente y mantuvo sus pilares claves.